Hola a todos. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy nos adentramos en una historia que comienza en una noche tormentosa. Cuando el trueno rompe el cielo, un tejado se derrumba y una familia queda temblando entre las ruinas. Pero lo que sucede después no se trata solo de supervivencia. Se trata de amor, sacrificio y el tipo de valentía que ninguna tormenta puede arrastrar. Podrán de Ihuyen levantarse de los escombros y reconstruir no solo su hogar, sino también su esperanza. Quédate conmigo, porque este viaje te mantendrá al borde de tu asiento. Y si disfrutas de esta historia, no olvides suscribirte para no perderte el próximo capítulo. A veces, el amor no se pone a prueba en días tranquilos, sino en las noches en que el cielo se parte y todo lo que has construido parece derrumbarse. La historia de esta noche es sobre ese tipo de amor, el que sobrevive después de la tormenta. Cuando el tejado se desplomó durante la fuerte lluvia, de Ihuyen quedaron temblando entre los escombros de su pequeño hogar. El miedo oprimía sus pechos y la pérdida parecía pesar más que las mantas empapadas de agua a su alrededor. Sin embargo, incluso entre las ruinas, algo permaneció intacto: el vínculo entre ellos. ¿Por dónde podrían de Ihuyen empezar de nuevo? No con riqueza, no con comodidad, sino con las manos entrelazadas, con fe el uno en el otro y con el coraje para levantarse. Porque a veces, el amor mismo es el único refugio que ninguna tormenta puede arrastrar. Esa noche, la tormenta llegó como una bestia furiosa. La lluvia golpeaba el suelo como 1000 tambores. Los truenos partían el cielo negro y el viento rugía por el valle como si quisiera arrancar todo a su paso. Dentro de la pequeña casa de madera, de Ihuyen se acurrucaban junto a la pequeña malla, tratando de mantenerla caliente contra el frío que se filtraba en sus huesos. Entonces llegó el estruendo. El tejado cedió con un rugido repentino. El agua de lluvia entró a raudales, empapando sus mantas, su ropa y esa frágil sensación de seguridad a la que se aferraban. Por un instante, Huyen se quedó paralizada, abrazando a Maya tan fuerte que la niña gimió. Todo lo que habían trabajado tanto por construir parecía desmoronarse ante sus ojos. Corrió hacia adelante, tomando tablas viejas, intentando desesperadamente cubrir el agujero abierto. Pero la tormenta era implacable. Sus hombros se hundieron bajo el peso de la impotencia. Y por primera vez, Huyen vio titubear su firme fortaleza con un destello de duda. Por la mañana, la tormenta finalmente había pasado. El silencio reemplazó al caos, pero no era un silencio reconfortante. Su casa estaba herida, con la mitad del tejado desaparecido, las paredes de bambú rotas y esparcidas por el patio embarrado. Charcos de agua sucia llenaban los rincones del suelo. El pecho de Huyen se apretó mientras miraba la destrucción a su alrededor. Pero luego se volvió hacia De, exhausto, empapado, con el cabello aún goteando tras la interminable noche, pero aún allí. Ella tomó su mano, con voz baja pero firme. Empezaremos de nuevo. Mientras estemos juntos, esto no es el fin. De levantó sus ojos cansados hacia los de ella. Algo en el rostro de Huyen, una determinación inquebrantable, era más fuerte que la propia tormenta. Él asintió, y juntos comenzaron a limpiar los escombros. Huyen equilibraba a Maya en una cadera mientras cargaba bambú roto con la mano libre. De martillaba clavos, con las manos ampolladas, los brazos doloridos, pero se negaba a parar. Pronto, los vecinos aparecieron, algunos con cuerdas, otros con postes de bambú, otros con arroz.
Incluso en su hora más oscura, la bondad encontró su camino hacia su pequeño patio. Día tras día, los tres reconstruyeron. Huyen lavaba la ropa de cama empapada bajo el pálido sol, tarareando suavemente para calmar los temores persistentes de Maya. Trepaba al tejado a medio construir, parchando cada hueco con tanto cuidado como si estuviera cosiendo sus vidas de nuevo. Tenían poco, pero en sus manos algo invaluable tomaba forma: la esperanza. Al atardecer, cuando el nuevo tejado finalmente estuvo firme, Huyen extendió una estera en el suelo seco. Maya aplaudió con sus pequeñas manos de alegría. «Nuestra casa está de vuelta», exclamó. Se dejó caer a su lado, con el sudor corriendo por su rostro, pero con una leve sonrisa en los labios. Huyen se apoyó en él, con la voz temblorosa pero firme. La tormenta intentó quebrarnos, pero solo nos hizo más fuertes. Esa noche, en el resplandor dorado del atardecer, los tres compartieron un simple tazón de arroz. El vapor se elevaba como una bendición. Su hogar seguía siendo humilde, lejos de ser perfecto, pero dentro de él, el amor ardía lo suficientemente fuerte como para resistir cualquier tormenta. La tormenta dejó tras de sí más que madera rota y paredes empapadas. Dejó un silencio, pesado y cortante, roto solo por el goteo del agua de lluvia deslizándose por las grietas. Durante mucho tiempo, permaneció entre las ruinas, con los hombros pesados, mirando lo que quedaba. Huyen se acercó silenciosamente a su lado, sosteniendo a Maya cerca. Los ojos grandes de la niña buscaban sus rostros, asustados pero confiados. Huyen no encontró la mirada de con desesperación. La encontró con una fuerza silenciosa. «Aún estamos aquí», susurró. «La tormenta pudo haber tomado el tejado, pero no nos ha quitado a nosotros». Las palabras calaron hondo. Algo se encendió dentro de cortando el agotamiento. Su impotencia se transformó en determinación. Se inclinó, levantó una viga de bambú del lodo y la apartó. «Entonces construiremos de nuevo», dijo, con voz firme aunque temblorosa. Esa noche, mientras la lluvia aún susurraba contra el suelo, Huyen envolvió a Maya en mantas. Trabajaba afuera bajo la llovizna, despejando escombros con las manos desnudas. Cuando sus fuerzas comenzaron a desvanecerse, Huyen se unió a él, sosteniendo una linterna con firmeza, su resplandor pintando sus sombras largas en el patio. Dos figuras que se negaban a rendirse. Al amanecer, el agotamiento marcaba líneas en sus rostros, pero algo más también persistía, un orgullo silencioso. La tormenta había tomado mucho, pero también había revelado un vínculo más fuerte de lo que ambos habían conocido. Huyen trajo a un pequeño tazón de gachas de arroz que había guardado. Mientras se lo entregaba, sus ojos se encontraron. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió creer. No estaban empezando de nuevo solos. El tejado seguía roto, pero bajo sus grietas, el amor y la determinación ya habían establecido las bases para algo más grande. A la mañana siguiente, el sol se filtró tímidamente a través de capas de nubes grises. El patio aún estaba embarrado, con profundas huellas de su noche de lucha. Se ató una cuerda alrededor de la cintura y salió, con las manos ampolladas estabilizando postes de bambú con una resolución silenciosa. Huyen lo siguió con una cesta de batatas hervidas y té. La dejó en el suelo y dijo suavemente: «Come un poco antes de empezar». Sonrió débilmente ante su cuidado. Partió una batata por la mitad, dándole a ella la pieza más grande. «Comeremos juntos». Maya, aún frotándose los ojos somnolientos, se acurrucó entre ellos. Comió feliz,
su risa como un destello de sol en el patio arruinado. A medida que avanzaba la mañana, los vecinos comenzaron a llegar. El viejo señor Tam llegó primero, apoyándose en su bastón con un fardo de bambú atado a la espalda. «Escuché lo que pasó», dijo con voz áspera, aunque sus ojos se suavizaron al mirar a Huyen y Maya. Una tormenta puede derribar paredes, pero no puede destruir la voluntad de las buenas personas. Reconstruyamos juntos. Poco después, Lan llegó con hojas de palma secas para el tejado. Unos jóvenes trajeron herramientas y cuerdas. El patio, antes vacío, ahora se llenaba con el sonido de martillos, sierras y risas. De trabajó junto a ellos, con el sudor mezclado con el lodo, pero por primera vez no se sintió solo en su carga. Huyen ataba manojos de hojas de palma con manos rápidas y firmes, mientras Maya correteaba con pequeños palos, fingiendo ser parte del equipo. Para la tarde, su casa rota ya estaba transformándose. Vigas de bambú frescas se alzaban fuertes. Hojas de palma se apilaban ordenadamente arriba. Las paredes remendadas volvían a levantarse, tejidas con esteras nuevas. Cuando se aseguró la última pieza del tejado, los vecinos vitorearon. Maya aplaudió con deleite, con los ojos brillantes. Huyen dio un paso atrás, con lágrimas en los ojos. Pero esta vez no eran lágrimas de miedo o desesperación, eran lágrimas de gratitud. Miró a De limpiando el sudor de su frente, su rostro brillando con un orgullo silencioso. La tormenta había intentado quebrarlos, pero en cambio, les había dado algo más. Un hogar construido no solo con bambú y hojas de palma, sino con amor, bondad y unidad. Esa noche, mientras el sol se hundía en una luz dorada, De Huyen y Maya se sentaron con sus vecinos afuera, compartiendo una comida. Su casa seguía siendo sencilla, modesta, pero ya no frágil. Se alzaba como una promesa de que ninguna tormenta podría jamás arrastrar su esperanza. Los días después de la tormenta no fueron fáciles. Desde el amanecer hasta el anochecer, De y Huyen trabajaron codo con codo. Sus ropas a menudo estaban empapadas de sudor, sus palmas ampolladas por levantar bambú y despejar madera rota. Sin embargo, a través del agotamiento, había un innegable sentido de unión. Cada pequeño paso adelante era prueba de que no estaban derrotados. Una mañana brumosa, De se quedó mirando las ruinas del tejado que había colapsado. Sus hombros se hundieron, cargados por el recuerdo de todo lo perdido. Durante un largo momento, no dijo nada, su silencio más pesado que las palabras. Huyen se acercó silenciosamente a su lado, colocó una mano gentil en su brazo y habló suavemente, su voz cargada de fuerza y ternura. Aún nos tenemos el uno al otro. La casa puede reconstruirse. Lo que importa es que estás aquí con nosotras. Sus palabras atravesaron la pesadez como la luz del sol rompiendo nubes oscuras. De se volvió para mirarla, sus ojos brillando, no por la lluvia esta vez, sino por gratitud. Justo entonces, Maya corrió hacia ellos con una pequeña escoba en sus pequeñas manos. «¡Mamá! ¡Tío De! ¡Miren! Limpié esta esquina. Puede ser nuestro nuevo lugar para sentarnos», dijo orgullosa, señalando bajo un gran árbol. Su inocencia arrancó sonrisas de sus rostros cansados. Por un momento, el peso aplastante de la reconstrucción se sintió más ligero. En los días que siguieron, el pueblo se unió a ellos nuevamente. Un viejo granjero trajo manojos de bambú. Una mujer entregó hojas de palma para el tejado. Otro vecino llegó con un saco de arroz. Nadie dio mucho, pero todos dieron algo, y juntos
fue suficiente. Por las noches, aunque su casa aún carecía de un tejado adecuado, los tres se reunían bajo un refugio improvisado. De encendía una pequeña lámpara de aceite, su resplandor proyectando sombras suaves en las paredes. Huyen preparaba tazones simples de gachas. Maya charlaba sin cesar, su risa resonando en la oscuridad como una promesa de días más brillantes. En esas noches frágiles, De comprendió algo profundo. El amor nunca se mide por paredes firmes o tejados perfectos. Se encontraba en las comidas compartidas, en la mano gentil de Huyen descansando contra la suya, y en la confianza inquebrantable brillando en los ojos jóvenes de Maya. La vida tiene una manera de probarnos con tormentas, tanto las que rugen en los cielos, como las que rompen dentro de nuestros corazones. La historia de De y Huyen era prueba de que las dificultades no siempre destruyen. A veces, revelan una fuerza que nunca supimos que existía. Cuando la tormenta derribó su hogar, también desenterró algo más: el poder silencioso del sacrificio, el amor y la unidad. Pasaron semanas, y la casa comenzó a verse completa nuevamente. Las paredes de bambú fueron reforzadas, el tejado parchado y el patio despejado de escombros. No era grandiosa, pero era fuerte. Y más importante aún, estaba viva con risas y calor una vez más. Una tarde, mientras el sol se hundía y pintaba el valle en tonos ámbar, Huyen se sentó afuera tejiendo esteras. Maya jugaba cerca, sus risas persiguiendo las sombras. De las observaba a ambas, con el corazón lleno de gratitud. «Huyen», dijo en voz baja. «Nunca pensé que podría empezar de nuevo después de perder tanto, pero contigo y con Maya. Ahora veo que tenemos todo lo que necesitamos». Huyen hizo una pausa, sus dedos deteniéndose en la estera. Lo miró, con los ojos brillando. «Las tormentas vendrán otra vez, tal vez no como esta, pero la vida nos probará. Mientras estemos juntos, no tengo miedo». Sus ojos se encontraron, y en ese intercambio silencioso, se hicieron promesas, no dichas, pero más fuertes que cualquier voto. Al día siguiente, cayó una lluvia suave. No una tormenta, solo una llovizna delicada. Mientras las gotas golpeaban el nuevo tejado, Huyen sonrió, escuchando. Esta vez, ningún miedo apretó su pecho. En cambio, sintió una calma tranquilizadora. La tormenta ya los había probado una vez, y habían sobrevivido. Adentro, Maya se acurrucó en la estera, sus pequeñas manos sosteniendo un palo de juguete que fingía era un martillo. «Cuando crezca», dijo, «construiré casas grandes que ninguna lluvia pueda romper». De rió, alborotando su cabello. «Con manos como las tuyas, Maya, construirás más que casas, construirás sueños». La familia rió junta, el sonido mezclándose con el suave golpeteo de la lluvia. Pasaron los meses, y las cicatrices de la tormenta lentamente se convirtieron en recuerdos. Pero en sus corazones, De y Huyen llevaban algo permanente: el conocimiento de que habían enfrentado la destrucción y elegido la esperanza. Una tarde tardía, mientras el pueblo se reunía para un pequeño festival, con linternas brillando en el crepúsculo, De estaba con Huyen y Maya entre sus vecinos. La música flotaba en el aire. Los niños corrían descalzos por el césped, y las risas se elevaban más alto que los tambores. El señor Tam, apoyándose en su bastón, se acercó a De y le dio una palmada en el hombro. «¿Ves?», dijo con una sonrisa. «Una tormenta puede romper el bambú, pero también muestra cuáles raíces son fuertes. Las tuyas, muchacho, son fuertes». De inclinó la cabeza ligeramente, humilde.
No fui solo yo. Sin Huyen, sin todos aquí, habría estado perdido. El anciano rió. Esa es la verdad. Nadie sobrevive a una tormenta solo. Más tarde esa noche, de regreso en su pequeño hogar, Huyen preparó una comida sencilla. La luz de la linterna parpadeaba cálidamente en las paredes de bambú. Maya se acurrucó entre ellos, ya quedándose dormida. Se quedó en silencio un momento, escuchando los sonidos de la noche, el suave chirrido de los grillos, la respiración constante de su familia. Su corazón se hinchó y susurró casi para sí mismo: Esto es hogar. Huyen apoyó la cabeza en su hombro. Sí, no por el tejado o las paredes, sino porque estamos aquí juntos. La tormenta había tomado mucho, pero les había dado algo mucho más valioso: la verdad inquebrantable de que el amor, cuando está profundamente arraigado, puede resistir cualquier cosa. Y así, la historia de De, Huyen y Maya nos recuerda una verdad atemporal. Las tormentas de la vida vendrán arrancando nuestras paredes y sacudiendo el suelo bajo nosotros. Pero dentro de los escombros, siempre hay una elección: rendirse o levantarse de nuevo. De y Huyen eligieron levantarse, y al hacerlo, descubrieron que a veces el refugio más fuerte no está hecho de bambú o hojas de palma, sino de corazones que se niegan a soltarse el uno al otro. En una noche en que el cielo se abrió con truenos y lluvia, De, Huyen y la pequeña Maya lo perdieron todo cuando su pequeño hogar colapsó bajo la tormenta. El miedo y la desesperación los oprimieron fuertemente, pero entre los escombros, el amor y la determinación comenzaron a brillar. Con manos ampolladas y corazones cansados, reconstruyeron pedazo a pedazo, con la ayuda de vecinos bondadosos y el vínculo inquebrantable de la familia. Cada clavo, cada viga de bambú, se convirtió en más que un refugio. Se convirtió en una promesa de que las tormentas no podían romper su espíritu. Sin embargo, incluso cuando su hogar se alzó de nuevo, nuevas preguntas persistían. ¿Cuánto tiempo podría su fuerza sostenerlos? ¿Qué otras pruebas podría el destino poner en su camino? A veces, las tormentas más feroces no vienen del cielo, sino de la vida misma, y su mayor prueba aún podría estar por delante.